social, política de estas derechas articuladas. Es decir, no es solo la intervención directa o la intervención a través del discurso, sino también a partir de estas relaciones muy concretas de las élites latinoamericanas en Estados Unidos, o sea, en la relación con estos actores en Estados Unidos. Yo creo que eso hay que hacerle como el seguimiento y la pista, porque ahí se van configurando, bueno, el hijo de Bolsonaro está súper en relación allí con todo este sector trumpista, etcétera, ¿no? Y el tercer elemento, y con esto voy a cerrar, tiene que ver con el retroceso alrededor de los derechos de las mujeres al aborto, que me parece que se liga con el tema migratorio y nos va a traer un escenario efectivamente de búsqueda de mujeres en Estados Unidos por interrumpir los embarazos en la frontera, aumentando la crisis sanitaria que hay en la frontera y que tiene que ver también con los temas migratorios. O sea, esto nos coloca al centro un tema de derechos que es central, o sea, que articula derechos de las mujeres, derechos de las personas en movilidad, que articula estas lógicas también de contención, en fin. Y me parece que tenemos que verlo también en la misma perspectiva en la frontera sur, ¿no? O sea, yo no lo pensaría únicamente en la frontera norte, si bien la búsqueda de resolución de embarazos no deseados evidentemente se resuelven a lo largo de la frontera con México. O sea, hoy México se convierte en el lugar para garantizar derechos para las mujeres. El tema no son las mujeres blancas de clase media, o sea, el tema son un montón de mujeres que además ni siquiera pueden salir, o sea, si sales ya no vuelves a entrar, en fin, ¿no? Como que coloca unos niveles de vulnerabilidad aún mayor para quienes están en una situación migratoria irregular o para quienes tienen condiciones de clase muy, muy difíciles, ¿no? Efectivamente, hay una avanzada contra el misoprostol y ahora contra la mifepristona para prohibirla de manera radical, y también hay un debate interesante allá en el hilo, hay un capitulito chévere sobre eso que vale la pena pensar. Y en el caso de la frontera sur, también lo que estamos viendo es justamente la negativa a atender mujeres para que no, o sea, o a colocar barreras para el tema del acceso a los certificados de nacimiento en la perspectiva de que efectivamente estos chiquillos o sea, los niños y las niñas no tengan derechos, ¿no? A la nacionalidad y demás. Entonces, me parece que esto nos coloca a una serie de escenarios pues muy complejos donde se articula derechas, racismo, migración, atentados contra todos los avances en materia de equidad de género, etcétera, y que tiene pues como estos rebotes, uno de las como de lo político tal cual, pero también de estas redes de movilidad y de financiamiento, que no me parece un asunto menor, de financiamiento a las élites de la derecha en el resto de los países de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondo, pero como para intentar poner algunos elementos ahí de estas vinculaciones que... Muy bien, Lina, es que atando los cabos sueltos, como dirían. Pues yo les voy a pasar la palabra a Arely primero y luego a Liz para que cierren, pero antes quisiera yo simplemente hacer una reflexión brevísima sobre la importancia de este seminario y de la presentación de ustedes, porque lo más importante del seminario es que es un seminario que no necesariamente tiene un carácter de estar dentro de la burocracia de las instituciones, en el sentido de que no nos dan puntas por estar aquí, ni tiene una validez curricular más allá de la discusión y el análisis y la profundidad del pensamiento que podemos desarrollar aquí. Entonces, a mí me inquieta, con todas las preguntas, que Liz nos deja con una idea, y también Arely, las dos, una perspectiva paradigmática frente a la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es la perspectiva paradigmática? Liz dice, bueno, el feminismo, la perspectiva de género, quizás ya tenemos que dar un paso adelante, tenemos que buscar otros elementos, tenemos que encontrar otros paradigmas que vinculen a todos los grupos vulnerables, la palabra la uso entre comillas, a todos los otros, a todas las subjetividades que están siendo utilizadas por la derecha y que nos dejan, o al parecer quieren dejarnos sin discursos, quieren utilizar nuestros discursos y darles un nuevo contenido. Entonces yo siempre he dicho que pues
palabras son vehículos de contenidos ideológicos. La ideología está detrás de todo lenguaje. Un lenguaje es un universo de contenidos ideológicos, por supuesto. Entonces, yo lo que me quedo con esta presentación es que ustedes nos vinieron a mover el tapete de alguna manera. Y gracias, Arely, y gracias, Liz. Y le doy la palabra a Arely para que si quiere cerrar con alguna idea después del seminario, y ya después me dan tiempo para darles las gracias oficialmente y entregarles, aunque sea por internet, y luego se los mandamos en físico y por correo, las constancias de su participación. Te escuchamos, Arely. Pues muchas gracias por la retroalimentación, que la verdad yo también me quedo con más reflexión, y lo bonito es la construcción de conocimiento así en conjunto, haciendo más preguntas que en realidad llegando a conclusiones, ¿no? Pero me gustaría nada más terminar con dos cosas para ya igual y darle la palabra a Liz, porque sé que ya el tiempo está contado. Una es, pensaba yo en cómo repensar también la cuestión geopolítica a partir de esto, ¿no? Es decir, cuando decía Liz un poco la pregunta sobre qué influencia tiene Estados Unidos en México y luego que hablábamos de pues, de repensar la derecha en el sentido de América Latina, pero pienso yo que no hemos ubicado a Europa y Europa ha sido al menos, bueno, apenas, al menos para el caso de México, y que salió hace 2 años, creo, en el periódico Contralínea, a partir de los documentos de Wikileaks, toda la relación que ha tenido Vox con el Yunque y el financiamiento que ha habido ahí, digo que me parece muy importante. Me parece, digo, que nos deja pensar o nos deja repensar cómo vemos lo geopolítico actualmente, ¿no? O sea, y cómo vemos esta geopolítica, un poco como decías, Margarita, a partir de estas identidades, pero yo pensaría esta geopolítica de las diferencias, ¿no? O sea, estas geopolíticas de las diferencias que pasan por la otredad y que sí nos replantean, ¿no? Los referentes políticos que están sustentando, digamos, estas diferencias en sí mismas, ¿no? Entonces me parece que ahí es interesante como ir pensando. eh, y lo otro de la influencia de México, bueno, nada más quería como también terminar diciendo que también hay que pensar cómo también se redefine México en un sentido regional, ¿no? O sea, creo que los regionalismos, al menos para México, también han sido sumamente importantes para ir alimentando una élite política, al menos al interior del país, ¿no? Digo, ahora citando a Casanova que se acaba de ir, ¿no? Pero esta cuestión de los colonialismos internos, yo creo que no se entenderían del todo si no entendemos los regionalismos, ¿no? Y creo que al menos en el caso de Baja California, de Sonora, Monterrey, ¿no? Es sumamente influyente el caso de Estados Unidos, ¿no? O sea, y al menos con el trabajo de campo que he realizado, hay una relación binacional sumamente importante frente a estos grupos, ya sea católicos o evangélicos, ¿no? O sea, en realidad las actividades que se hacen, pues se hacen en un sentido binacional, ¿no? Entonces, pues también pensaba en ese sentido, por eso pensar en la geopolítica ahora, ¿no? O sea, cómo la replanteamos desde estos referentes, puede ser interesante también ponerlo pues en todas las preguntas y las reflexiones que se abrieron ahorita, ¿no? Pero bueno, yo terminaría en realidad nada más con eso y pues agradeciéndoles un montón el espacio y la retroalimentación. Gracias. Gracias. Arely, Liz, por favor, un cierre. Claro, ok. Mire, primero, un placer. Realmente lo que quería era un conversatorio, ¿no? Y propondría, si les interesa el tema, que nos juntemos en otro momento para profundizar un poco en estas cosas. Me pareció súper interesante por la ponencia de Arely, que lo leí ayer, pero que también lo oigo hoy, muy, muy interesante, y las contribuciones de cada uno de ustedes. Yo voy a hacer un planteamiento político que es una idea, no más, pero lo quiero anteceder con algo de la derecha evangélica o la derecha fundamentalista cristiano, todavía no católico.
que hay metodologías que lo sustentan, y una de las metodologías es que, a veces yo pregunto, no tienen razón, una de las metodologías es que estamos en tiempos finales, y los tiempos finales se van a marcar con la batalla de Armagedón, que es un lugar en Israel, y va a marcarse con alianzas entre cristianos y judíos por un momento, contra otros, que obviamente son islámicos. Pero, y van a ganar. Y después los judíos tienen 3 segundos para volverse cristianos, o papas fritas también. Y entonces ya después de esto, Cristo va a regresar. No, algunos dicen 20 años, otros 100. Disputan el tiempo entre el retorno de Cristo. Entonces esto es algo, es una ideología, es una premisa ideológica que promueve la actuación y que promueve el desarrollo de estas emociones, como el miedo, el reemplazo, el sentir que estás perdiendo todo, que todos tus privilegios, todo tu realidad, ¿no? Entonces me pregunto, como izquierda o como gente progresista, ¿tenemos una propuesta afectiva, emocional, que también puede llegar al corazón, para decirlo simbólicamente, de la gente? ¿O es nuestra propuesta básicamente intelectual, racional, como dice Margarita, que estoy de acuerdo que somos seres racionales, pero siento que nos falta tocar lo emocional y crear un mundo de esperanza en este momento, de tanto inseguridad y incertidumbre. Y yo pienso que de ahí algunas de las investigaciones o especialidades de las investigaciones feministas aportan a esto. Entonces tengo una propuesta que no está lleno, es una idea de que podríamos, bajo el paraguas de crisis climatológico, contarnos todos los actores vulnerables, que dice Margarita, subalternos, y empezar a traducir nuestras demandas o nuestros mayores intereses bajo el concepto de cuidar, de una sociedad de cuidado, de una sociedad que cuide, más que de ganancia. Puede ser que hay que negociar entre los dos, pero ¿cuáles serían las demandas feministas que se insertan en una sociedad de cuidado o de cuidar? ¿Cuáles serían las demandas indígenas, no necesariamente de feminismo comunitario, de los grupos étnicos oprimidos? ¿Cuáles serían sus demandas que caben en una noción de cuidar o de cuidado? Y etcétera, etcétera. ¿Y cómo podemos, con este concepto, construir un movimiento multiidentitario? Gracias. Gracias, y vamos a pensar la cuestión que nos estás planteando como una posibilidad. El cuidado de el seminario, si ustedes recuerdan, la próxima vamos a hablar sobre las diversas violencias en mayo, en junio sobre nuevas formas de reconfiguración de la derecha. Luego tenemos el julio con Ana María Hernández, los cuidados, va a estar Aline Castellanos, que la invita. En agosto tenemos deseos y sueños postergados de las mujeres, que también es muy importante, que tiene que ver con cuidados, con una nueva forma. Y en septiembre tenemos cuidados en el ámbito comunitario también. Y luego en octubre las gordas, las flacas, los cuerpos y el cuidado. La mujer como objeto. El cuerpo, en noviembre el cuerpo en movimiento desde el ritmo y la vida, que vamos a invitar a través de Tina, Amandine
Fulchioni. Bueno, Fulchironi. Bueno, entonces sí tenemos el cuidado, Luis, y lo vamos a seguir viendo. Y aquí tengo tu constancia de agradecimiento, y la voy a leer. Dice: el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social otorga la presente constancia a Elizabeth Jean Meyer Hirsch como comentarista de la ponencia Neofascismos y los cuidados en México y Baja California, dentro del Seminario de Género, Paradigma Feminista de los Cuidados frente al avance global de los conservadores. Gracias. Esta es la tuya. Y a Arely Veloz, vamos a arreglarla porque le pusieron Y, pero es I latina, ya sé, lo vamos a volver a hacer. Dice: por su ponencia, Neofascismo y los cuidados en México y Baja California, dentro del Seminario de Género, Paradigmas Feministas de los Cuidados frente a los avances globales de los conservadores. Gracias a las dos. Se los mando a Liz, te lo mando, Liz, a tu dirección, y le das, por favor. Gracias. Gracias a las dos. Voy a intentar estar aquí lo más que puedo, porque es fascinante. Bueno, el próximo lo tenemos con Aida Hernández, que espero que Patti Ponce, no sé si sigue Patti, pero Patti, el 3 de mayo nos toca con Aida Hernández sobre las diversas violencias. Bueno, gracias a todas. Gracias, bye. Bueno, pues entonces así queda. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Gracias a todas, queridas.